Mamita, vamos. Patologías periapicales. Ya, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi grupo va a exponer sobre las patologías periapicales. Introducción, por favor. Ya. La patología periapical comprende un conjunto de alteraciones inflamatorias e infecciosas que afectan los tejidos que rodean el ápice dental, principalmente como consecuencia de infecciones de origen pulpar. Para comprender estas patologías, primero es importante conocer el estado de normalidad de los tejidos periapicales. Esta debe de tener ausencia de dolor, una lámina dura íntegra y continua que va a ser visible en la radiografía, el espacio del ligamento periodontal uniforme y de igual manera visible en radiografía, tejidos blandos con un color y una consistencia normal, una ausencia de la inflamación, una ausencia de movilidad, ausencia de lesiones radiolúcidas periapicales y también debe de tener un soporte y una función normal del diente. Los tejidos periapicales sanos se van a caracterizar por presentar una ausencia del dolor principalmente. Pero ¿qué pasa? En una patología periapical, los microorganismos, puede ser microorganismos, también puede ser por un trauma o por algún irritante químico, va a alcanzar la zona de la región periapical y esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria que puede evolucionar a una patología como una periodontitis apical sintomática o unos abscesos. Estas alteraciones van a comprometer los tejidos de soporte del diente y pueden provocar destrucción ósea, pérdida de la función dental y dolor, obviamente, si no son tratadas oportunamente. Siguiente, por favor. La patología periapical es de gran importancia en endodoncia porque permite evaluar el estado de los tejidos de soporte dental. Nos va a permitir a nosotros detectar alteraciones tempranas, eliminar factores causales y conservar la salud de los tejidos periapicales. En el área preventiva es fundamental identificar los factores causales como las caries, los traumatismos, las filtraciones o los tratamientos defectuosos o iatrogenias, ya que su control oportuno disminuye el riesgo de desarrollar lesiones periapicales. Por ello, el diagnóstico precoz o temprano, los controles clínicos y periódicos y una adecuada atención odontológica son esenciales para mantener la salud bucal y prevenir las complicaciones endodónticas. Siguiente. Las patologías periapicales. Vamos a tocar 12 patologías periapicales. Como primero tenemos las periodontitis apicales aguda y crónica, las abscesos periapicales aguda y crónica, el granuloma periapical, los quistes radicular y periapical. Y yo voy a hablar de esas primeras. Siguiente, por favor. La periodontitis apical aguda o también llamada periodontitis apical sintomática. Esta es una inflamación aguda del periodonto apical, generalmente causada por la extensión de una infección pulpar hacia los tejidos periapicales. En muchos casos aparece como consecuencia de una necrosis pulpar no tratada. Entre sus principales causas o su etiología encontramos la necrosis pulpar, la sobreinstrumentación durante la endodoncia, la sobreobturación, el trauma oclusal y la irritación química que está producida por los materiales dentales. Epidemiológicamente puede presentarse a cualquier edad, pero es más frecuente en adultos y adultos jóvenes, aunque es más frecuente también en dientes con caries profundas o tratamientos endodónticos recientes. Siguiente. Signos y síntomas. Clínicamente el paciente va a presentar un dolor intenso, especialmente al masticar o al realizar la percusión. También es común la sensación de un diente extruido, que es la percepción de que el diente está elevado o es más largo debido a la inflamación del ligamento periodontal en la zona apical. Y algunas veces también puede irradiarse o puede ser localizado.
Radiográficamente se puede observar un ensanchamiento del ligamento periodontal y en algunos casos una radiolucidez periapical. Sin embargo, en etapas iniciales no va a ser visible. El diagnóstico se realiza mediante la historia clínica, pruebas de percusión, pruebas de palpación y pruebas de sensibilidad, que generalmente son negativas, y el examen radiográfico periapical. Siempre sacar una radiografía para diagnosticar estas patologías. El tratamiento consiste en realizar una terapia endodóntica o un tratamiento endodóntico. Este tratamiento es el principal y es el más conservador y consiste en eliminar el tejido pulpar necrótico o infectado, desinfectar los conductos radiculares y sellarlos herméticamente. Su objetivo es eliminar la infección y permitir la reparación de los tejidos periapicales. Y en casos muy agudos lo podemos complementar con un drenaje. Este drenaje puede ser por el conducto radicular o mediante una incisión quirúrgica. También tenemos como tratamiento a la cirugía apical o apicectomía. Esta está indicada cuando la lesión periapical persiste después de la endodoncia o el retratamiento endodóntico y consiste en remover quirúrgicamente el ápice radicular y el tejido lesionado periapical y se realiza en caso de lesiones crónicas persistentes, en retratamientos fallidos y en dificultad de acceso al conducto. El pronóstico va a ser generalmente favorable si el diagnóstico y tratamiento son oportunos o son, por así decirlo, hallados tempranamente. Siguiente, por favor. Periodontitis apical crónica. También conocida como periodontitis apical asintomática. Esta es una inflamación crónica de los tejidos periapicales y está caracterizada por la destrucción ósea alrededor del ápice dental. La principal causa es la necrosis pulpar, aunque también puede asociarse a tratamientos endodónticos, defectuosos, traumatismos y fracturas radiculares. Es más frecuente en adultos y muchas veces se detecta de manera incidental en radiografías de rutina, ya que generalmente no presenta síntomas. Siguiente, por favor. Signos y síntomas. En cuanto a la clínica, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, aunque ocasionalmente puede existir ligera sensibilidad a la percusión o masticación y las pruebas de vitalidad suelen ser negativas. Radiográficamente se va a observar una imagen radiolúcida circunscrita en la región apical compatible con pérdida ósea periapical. Y el diagnóstico se basa en el examen clínico, las pruebas de vitalidad y la evaluación radiográfica. El tratamiento va a consistir en un tratamiento o retratamiento endodóntico y en casos persistentes suele recurrirse a una cirugía apical. El pronóstico es generalmente favorable si se elimina la infección y si se realiza un adecuado control clínico y radiográfico posteriormente. Siguiente. Absceso periapical agudo. El absceso periapical agudo es una infección aguda de los tejidos periapicales caracterizada por la acumulación de pus y una respuesta inflamatoria intensa. Generalmente igual se origina por una necrosis pulpar de origen bacteriano. Entre sus principales causas o citologías se encuentra la contaminación bacteriana, tratamientos endodónticos defectuosos, sobreinstrumentación y también la falta de aislamiento adecuado durante el tratamiento endodóntico. Puede presentarse en cualquier edad y es frecuente en dientes con infecciones pulpares no tratadas. Siguiente, por favor. Clínicamente, el paciente va a presentar dolor pulsátil e intenso, edema, sensación de diente extruido, va a presentar movilidad dental y dolor severo a la percusión y a la palpación. En algunos casos también puede existir fiebre o malestar general. Radiográficamente podemos observar un ensanchamiento del ligamento periodontal y una radiolucidez periapical, dependiendo del tiempo de evolución.
y el diagnóstico se realiza mediante un examen clínico, pruebas de sensibilidad y una evaluación radiográfica. Y el tratamiento va a consistir en drenaje del absceso, tratamiento endodóntico y una administración de analgésicos y antibióticos cuando sea necesario. Su pronóstico es favorable si la infección es tratada oportunamente. Siguiente, por favor. Absceso apical crónico. Continuando, este es una infección crónica de los tejidos periapicales caracterizada por el drenaje continuo mediante una fístula. Generalmente se produce por necrosis pulpar persistente o fracaso de un tratamiento endodóntico previo. También puede relacionarse con fracturas radiculares e infecciones crónicas de larga evolución y duración. Es más frecuente en procesos infecciosos crónicos y muchas veces el paciente no presenta dolor. Siguiente, por favor. Signos y síntomas. Clínicamente se caracteriza por la presencia de una fístula con drenaje purulento. Las pruebas de sensibilidad suelen ser negativas y normalmente es asintomático. Radiográficamente se observa una zona radiolúcida periapical de tamaño variable, puede ser pequeño o grande, y el diagnóstico se realiza mediante un examen clínico, una fistulografía para visualizar el tamaño y la localización de la fístula, pruebas de vitalidad y radiografía periapical. El tratamiento consiste en realizar un tratamiento endodóntico y también el pronóstico es favorable si se elimina por completo la infección. Siguiente, por favor. Granuloma periapical. Esta es una lesión inflamatoria crónica que está localizada en la región periapical. Está formada por tejido de granulación y está dada por respuesta a una infección persistente de origen pulpar. Su principal causa es la necrosis pulpar asociada a infecciones bacterianas crónicas o tratamientos endodónticos fallidos. Se presenta con mayor frecuencia en adultos y en dientes con necrosis de larga evolución. Siguiente, por favor. Clínicamente suele observarse asintomático, aunque algunas veces puede producir ligera sensibilidad a la percusión o masticación. Radiográficamente se observa una imagen radiolúcida redondeada o circunscrita alrededor del ápice dental. Y el diagnóstico se basa en el examen clínico, pruebas de vitalidad negativas y evaluación radiográfica. Sin embargo, la confirmación definitiva se obtiene mediante un estudio histopatológico. El tratamiento consiste en retratamiento endodóntico y en caso de una cirugía apical o apicectomía. Y el pronóstico es favorable si se elimina la infección. Siguiente, por favor. El quiste radicular o periapical. El quiste radicular es una lesión quística inflamatoria de origen odontogénico que se desarrolla en la región periapical como consecuencia de una necrosis pulpar crónica. Su etiología está relacionada con infecciones bacterianas persistentes que estimulan los restos epiteliales de Malassez. Es el quiste odontogénico más frecuente y se presenta principalmente en adultos y en dientes no vitales. Siguiente, por favor. Clínicamente suele ser asintomático, aunque cuando aumenta de tamaño puede causar una expansión ósea, sensibilidad o movilidad dental. Radiográficamente se observa una imagen radiolúcida redondeada y bien delimitada alrededor del ápice dental y el diagnóstico se realiza mediante examen clínico, pruebas de vitalidad y una evaluación radiográfica y una confirmación histopatológica. El tratamiento puede incluir un tratamiento endodóntico, una cirugía periapical o enucleación del quiste dependiendo del tamaño de la lesión y el pronóstico es favorable si el tratamiento se realiza adecuadamente. Eso es todo por mi parte. Buenos días, doctora y compañeros. Siguiente, por favor.
Bueno, en este caso yo les voy a hablar de las siguientes patologías periapicales, que en este caso es la osteitis condensante, la osteomielitis periapical, la rarefacción apical, la celulitis odontógena de origen periapical, la fístula periapical y la cicatriz apical. Siguiente, por favor. Bueno, voy a empezar con lo que es la osteitis condensante. Para empezar, tenemos que decir que esta es una lesión y una reacción ósea inflamatoria crónica que va a presentar el hueso periapical, que en este caso se va a caracterizar más que todo por el aumento de la densidad ósea. ¿A qué me refiero con esto? Que el hueso que se encuentra alrededor del ápice, como podemos observar en la imagen, se vuelve mucho más compacto, más duro y sobre todo más mineralizado, obviamente más de lo normal. Como sabemos, el hueso tiene espacios microscópicos entre sus trabéculas óseas, pero en esta lesión el organismo va a responder a la inflamación formando mucho más tejido óseo como mecanismo de defensa, por lo que el hueso se va a ver mucho más compacto y sobre todo en las radiografías lo vamos a ver como mucho más blanquecino o radiopaco, como se puede observar también. Cabe mencionar que a diferencia de otras patologías periapicales, donde existe lo que es la destrucción ósea, en esta lesión el organismo va a reaccionar formando mucho más hueso para intentar limitar lo que es el proceso inflamatorio. Hablando del aspecto de la etiología, principalmente se puede deber o está relacionada a lo que son infecciones pulpares crónicas, también a la necrosis pulpar, a la caries profunda, también a restauraciones defectuosas, que obviamente son lo que conocemos como iatrogenias que ha cometido algún odontólogo al momento de realizar una inadecuada o una mala restauración u obturación. En la parte también puede ser ocasionada por lo que son traumatismos. Hablando de aspectos de la parte epidemiológica, se va a presentar con mucho más frecuencia en adultos jóvenes y suele localizarse en lo que son los molares mandibulares. Además, algunos estudios epidemiológicos indican que tiene una mayor frecuencia en las pacientes que son mujeres, debido a diferentes factores que pueden ser factores hormonales o tal vez debido a lo que es las diferencias en la densidad ósea. Siguiente, por favor. Ahora, pasando a lo que es los signos y síntomas o en el aspecto clínico, nuevamente cabe reiterar que está asociada a lo que es la caries profunda, a la necrosis pulpar, e inicialmente los pacientes son asintomáticos, motivo por el cual muchas veces esta lesión suele ser detectada o se suele descubrir de manera accidental, podemos decirlo, a través de un examen complementario como lo que es una radiografía. En el caso del aspecto radiográfico, como ya les indicaba, la imagen va a ser radiopaca y se va a ver de un tono más que todo blanquecino, como pueden observar. El diagnóstico, obviamente, se va a realizar mediante la correlación de hallazgos clínicos que se le van a hacer al paciente, a través de pruebas de vitalidad pulpar y sobre todo las características que se van a observar en sus exámenes complementarios, como lo que son las radiografías. En cuanto al tratamiento, principalmente suele ser un tratamiento endodóntico, o también en el caso de que la pieza ya no pueda ser, por así decirlo, salvada, pues llega a ser la extracción del diente, en caso de no ser restaurable. El pronóstico, por lo general, es favorable, más que todo siempre y cuando se detecte esta lesión a tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, pasemos a lo que es la osteomielitis periapical. Esta va a ser una infección e inflamación del hueso periapical causada por la diseminación bacteriana de origen pulpar. Se va a considerar una complicación más que todo infecciosa, mucho más agresiva, porque el proceso inflamatorio no solo va a afectar a lo que es el ápice del diente, sino también al hueso adyacente, como podemos observar en la imagen. Su etiología principalmente se va a deber a lo que es la necrosis pulpar, a las infecciones endodónticas que no fueron tratadas adecuadamente, a las caries profundas y también a los abscesos periapicales. Obviamente las bacterias presentes en el conducto radicular van a invadir el hueso, como podemos observar, y va a generar lo que es la destrucción tanto fistular y va a generar también la inflamación. Pasemos a la parte epidemiológica. Se va a observar con mayor frecuencia en la mandíbula,
debido a su menor irrigación sanguínea a comparación del ¿Lo maxilar acabado? Me estoy poniendo para que lo leas al de la pocillo. patológica, Ah, y va a hay favorecer la problema. No prevención de está lavado. bueno, continuando con sus signos y síntomas, se va a presentar una inflamación, fiebre, la movilidad dental y supuración. En casos mucho más severos puede comprometer a la parte facial, provocando el aumento de volumen en la cara, también la simetría facial, edema en la mejilla o mandíbula, el enrojecimiento también y también la dificultad de abrir la boca, que lo conocemos con el nombre de trismus. Siguiente, por favor. Radiográficamente podemos verlo como una imagen radiolúcida difusa, más que todo con pérdida de la arquitectura ósea normal, más que todo, y con áreas irregulares debido a la destrucción ósea que se ha ido presentando. En cuanto al diagnóstico, nuevamente vamos a basarnos en lo que es la historia clínica del paciente, sus signos y síntomas. Vamos a ver lo que son también pruebas pulpares, lo que va a estar incluido en la evaluación clínica y también los estudios radiográficos, que son los exámenes complementarios. En el caso del tratamiento, suele ser más que todo mediante la desinfección profunda de lo que es el sistema radicular a través de la endodoncia o también la extracción, dependiendo el caso en el que se encuentre la pieza dentaria. También el drenaje si existe absceso o supuración. También se va a realizar lo que es la antibiótico-terapia por medio de lo que es la amoxicilina o también la amoxicilina más ácido clavulánico, y en pacientes que son alérgicos a la penicilina podemos utilizar lo que es la clindamicina. Siguiente, por favor. Uno atrás, por favor. Ahora sí, con lo que es la rarefacción preapical. Esta vez la pérdida de densidad ósea en la región preapical causada por la inflamación o infección. La parte de la etiología. Principalmente se debe a lo que es la necrosis pulpar causada por caries profundas, más que todo también a lo que son los traumatismos dentales o al fracaso de los tratamientos endodónticos o tratamientos endodónticos mal realizados. Las bacterias y toxinas que provienen del conducto radicular van a generar destrucción ósea en lo que es esta región preapical. Epidemiológicamente es más frecuente en dientes con necrosis, como podemos observar. Los signos y síntomas que va a presentar el paciente, bueno, inicialmente igual puede ser asintomático, pero posterior a ello puede presentar dolor a la percusión, también lo que es la sensibilidad y sobre todo durante la masticación. También pueden presentar lo que es inflamación o incluso la presencia de fístulas. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de las características radiográficas, clínicamente lo podemos observar como una imagen radiolúcida periapical. En el diagnóstico, se va a caracterizar por ser más que todo de examen clínico, con pruebas de vitalidad pulpar y también de lo que es la evaluación. En cuanto al tratamiento, nuevamente vamos a requerir lo que es la endodoncia, también lo que es el control de la infección, y en casos avanzados puede requerirse lo que son cirugías periapicales o la extracción dental. Su pronóstico va a ser bueno si es tratado a tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a lo que es la celulitis odontógena de origen periapical. Esta es una infección bacteriana difusa de tejidos blandos originada por una infección, en una infección periapical. Su etiología principalmente va a ser lo que son las necrosis pulpares, los abscesos no tratados y la diseminación bacteriana. A la parte epidemiológica, es una de las infecciones odontogénicas más frecuentes y puede presentarse en cualquier edad. El paciente puede presentar clínicamente el dolor intenso, edema difuso, como podemos observar en la imagen, también el enrojecimiento de la zona,
También lo que es la temperatura local, sensibilidad, fiebre, malestar general. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de las características radiográficas, se puede observar la lesión preapical causal y más que todo esto se va a observar radiolúcida. En cuanto al diagnóstico, se va a realizar mediante la evaluación clínica y radiográfica, considerando también el compromiso sistémico del paciente. Su tratamiento, nuevamente vamos a recurrir a lo que es la antibioticoterapia a través de la amoxicilina más ácido clavulánico y también la clindamicina en caso de pacientes alérgicos a la penicilina. También se va a requerir la eliminación del foco infeccioso y el pronóstico va a ser bueno con un tratamiento oportuno. Siguiente, por favor. Tenemos la fístula periapical. Es un trayecto patológico que va a permitir el drenaje de exudado desde una infección preapical hacia la mucosa o la piel. En cuanto a su etiología, se debe a un absceso periapical crónico y a la necrosis pulpar. La epidemiología, más frecuente en infecciones periapicales crónicas no tratadas. Hablando de sus signos y síntomas, va a presentar un orificio de drenaje, en el cual también podemos observar lo que es la supuración y el paciente suele presentar un dolor leve. Siguiente, por favor. Siguiente. Las características radiográficas. Se va a ver radiolúcida y puede presentarse, en este caso, como pueden observar en la imagen de abajo, se puede utilizar un cono de gutta-percha para localizar el trayecto de esta fístula. En el diagnóstico, nuevamente requerimos a la historia clínica del paciente y más que todo pruebas pulpares y estudios radiográficos. Su tratamiento, requerimos lo que es la endodoncia o la extracción de la pieza dentaria en caso de que esté muy avanzada la fístula. El pronóstico suele ser favorable nuevamente siempre y cuando se lo realice a tiempo. Siguiente, por favor. Ya casi para finalizar, voy a hablarles sobre la cicatriz apical. Como tal, esta no es una patología periapical, sin embargo, creo que es importante mencionarla porque a diferencia de las patologías que les he indicado anteriormente, esta es más que todo un proceso de reparación posterior a un tratamiento endodóntico. Como menciona aquí también, va a ser, por así decirlo, la reposición de tejido fibroso en ese tratamiento que se realiza anteriormente. Y más su etiología obviamente va a ser una reparación postquirúrgica debido también a la persistencia de tejido cicatrizal. La epidemiología es una condición poco frecuente y como dije, suele presentarse en pacientes que han tenido como antecedente una cirugía periapical o tratamientos endodónticos previos. Signos y síntomas, obviamente es asintomática y ya va a presentarse en dientes funcionales. Siguiente, por favor. Su característica radiográfica se va a ver radiolúcida, su diagnóstico se va a basar más que todo en la historia clínica del paciente de una anterior endodoncia realizada y también se va a realizar a través de un control radiográfico. El tratamiento generalmente no requiere un tratamiento como tal y su pronóstico es favorable, más que todo porque es una cicatriz. Siguiente, por favor. Como conclusión tenemos que, como hemos visto a lo largo de las patologías, estas van a constituir un grupo de alteraciones inflamatorias e infecciosas que van a afectar los tejidos que rodean al ápice dental, generalmente como una consecuencia de caries profundas, la necrosis pulpar o infecciones no tratadas. Aunque estas lesiones pueden ser asintomáticas y detectarse únicamente mediante estudios radiográficos, otras pueden evolucionar hacia cuadros más severos, comprometiendo lo que es el hueso, a los tejidos blandos adyacentes o vecinos e incluso la salud en general del paciente.
Por ese motivo, consideramos con mi compañera que es importante la endodoncia, ya que tiene un papel fundamental tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de estas patologías. Además que nos van a ayudar a controlar lo que es la infección y a conservar las piezas dentarias en boca. Y sobre todo a mejorar el pronóstico funcional y biológico de las piezas dentarias del paciente. Eso sería todo. Gracias. Muy, muy bonito, muy bien. ¿Me pueden llevar a la primera imagen, por favor? Como les decía, justamente el tema es que hemos hablado de patología pulpar cuando la pulpa superficial luego va penetrando hacia una lesión más profunda, hay la pulpitis reversible, irreversible, sintomática, lesión periapical. Esta es tu primera imagen. ¿Sí? ¿Es vuestra primera imagen? Sí, doctora. Ah, sí. Ya. No, tiene que ser más atrás. Ya, exacto. Como les decía, la patología periapical es cuando he atravesado toda la cámara, la bacteria o la lesión ha atravesado la lesión periapical. ¿Cuáles van a ser los causales? Eso es lo que quiero que me definan. Las causales, una es problema caries. ¿Puede ser un problema periodontal? Sí, un absceso periodontal que se deriva en una lesión periapical. ¿Puede ser de origen traumático? Sí, cuando ha tenido un golpe, un trauma o una post-extracción de un tercer molar que se apoya en el vecino o lo contamina, ¿no? Entonces, hay varias causales. Sí, caries o una extensión, una patología pulpar no resuelta, una patología periodontal, una patología traumática. Nos va a ir por muchas veces también congénitas, lesiones congénitas. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, vamos a la siguiente, que todavía silbo y soplo. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que la primera lo indica. Por favor, cambiame de imagen. ¿Quién está transmitiendo? María, ¿qué ha pasado? Pues necesito vuestros nombres, pues. Doctora, ¿se ve o no se ve nada? Hola. Sí, estoy diciendo que me cambies de imagen. Hola. Hola. Doctora, ya lo cambió de imagen mi compañera.
Está bien, Jeff, gracias por la información.